Reflexiones matinales, llave de David, les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Creer en el Hijo de Dios. El texto a meditar lo encontramos en 1 Juan 5, versos 10 y 11 que dicen: El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es decir, el que continuamente cree que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. El que tiene una convicción transitoria y vacilante no puede exigir el cumplimiento de esta promesa o decir que se ha invalidado. Esa creencia es una forma de aproximarse a Cristo confiando plenamente en la verdad del testimonio de Dios y por lo tanto teniendo fe en la obra redentora del Salvador. Es necesario recordar al mismo tiempo que es peligroso confiar únicamente en sentimientos íntimos en lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Con frecuencia habrá momentos cuando sentiremos confianza en nuestra comunión con el Señor, pero también habrá días cuando nos asaltará la duda. En tales ocasiones el Señor ha prometido estar especialmente cerca de sus hijos. Por lo tanto, debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a Dios aun cuando los sentimientos nos digan lo contrario. La vida cristiana debe basarse en principios y no en sentimientos. A medida que la fe se fortalece, también se vigorizará el testimonio en nuestro corazón. No aceptar el testimonio del Padre acerca de su Hijo equivale a negarse a creer en Dios. No es que el hombre hace que Dios mienta, sino que hace que aparezca como si fuera mentiroso cuando afirma que Dios ha testificado de lo que no es verdad. Una clara repetición de la forma específica de incredulidad de la que son culpables los que rechazan que Cristo es el Hijo nacido del Padre. De esa manera, Juan pone de manifiesto la verdadera naturaleza de toda incredulidad. El testimonio consiste en la dádiva divina de la vida eterna mediante la persona del Hijo de Dios, Cristo. Esa dádiva es el más eficaz de todos los testigos de la verdad de Dios. El Padre da su testimonio de su Hijo literal, y Cristo, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es la voz del Padre que está en los cielos. Por lo tanto, tenemos que creer el testimonio verbal de Dios que el Padre tiene su Hijo, que es muy amado. Asimismo, en Mateo 17:5 dice: Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Precisamente, Satanás había presenciado el bautismo de Cristo y había escuchado la proclamación del Padre que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es un claro eco de las palabras del Padre en el Jordán, 40 días antes de la tentación, que con arrogante desprecio Satanás se dirigió a aquel contra quien había hablado en forma tan desafiante antes de ser expulsado del cielo. En verdad, Cristo parecía más un ser humano moribundo que el Hijo de Dios. Las palabras que Satanás empleó en esta ocasión fueron repetidas más tarde por los dirigentes judíos al burlarse de Cristo en la cruz. Ellos le decían: Tú, que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Juan el Bautista dio el testimonio inspirado, fehaciente y verdadero. El siguiente día vio Juan a Cristo que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije:
después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu de Dios. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Juan, el Bautista, reconoció que Cristo era el Hijo literal de Dios, tanto así como Abraham, que se gozó, así también como Moisés y los profetas sabían del Hijo amado de Dios. Aún los ángeles recibieron la orden de adorar al Mesías por ser el Hijo unigénito del Padre Celestial. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.